Buenos días. ¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? ¿Bien? Una vez más, bueno, tienen el hermoso privilegio de escucharme, ¿no? Así que contentos de volver a visitarlos, querida iglesia, hermosa familia, a la cual siempre con mi esposa los recordamos con tantos campamentos que hemos tenido, ¿no? Qué hermosos campamentos, de verdad. Así que cuando damos tiempo de volver acá, compartir la palabra. Pero antes de compartirles quiero hacer una breve oración. Hagamos una breve oración y bueno, vamos a introducirnos en el mensaje que preparé para hoy. Un mensaje de ánimo, de aliento. Cuando digo así, saben lo que viene. Bueno, oramos. Señor Dios, gracias por tu palabra, porque ella, Señor, es nuestra luz, nuestra guía, Señor, que nos encamina en medio de una sociedad, de un mundo que está en tinieblas. Padre, necesitamos que en esta mañana nos abras el entendimiento de tu Espíritu Santo, que es el gran Maestro, Señor, nos pueda aclarar, Señor, verdades de tu palabra, para que podamos abrazarlas de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a ponerme en Zoom. Yo no veo. Muy bien, vamos a hablar esta mañana. El título del mensaje tiene la siguiente expresión. Dice, no te olvides de recordar. Y está basado en el libro de Josué. Interesante el libro de Josué, ¿no? Porque es un libro que principalmente se trata de conquistas. Es un libro de conquistas. Es ver cómo los israelitas que entran a la tierra prometida empiezan a combatir con otros pueblos para conquistar. Ahora, lo interesante del libro de Josué, que por ser un libro de conquistas, lo que más me llama la atención es que Josué no aporta muchos detalles militares. Si tenemos que preguntarnos qué tipo de armas usó el ejército de Josué, no lo sabemos. ¿Cuántos oficiales comandaban el ejército de Josué? ¿O cuántos hombres había en cada batallón? O si Josué tenía un grupo de operaciones especiales, tampoco sabemos qué tipo de entrenamiento les exigía a sus soldados. Las respuestas para estas preguntas y otras no las sabemos. ¿Y saben por qué no las sabemos? No las sabemos porque el énfasis en el libro de Josué no está centrado en una batalla física. Si bien hay batallas físicas, hay combates reales, el énfasis está basado pura y exclusivamente en lo que es una guerra espiritual. El conflicto real no era con los amorreos ni con los cananeos, sino con Satanás y sus demonios. Ahora, antes de introducirnos en el mensaje de Josué, es interesante saber que la tierra de Canaán era una de las tierras de mejor calidad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque conectaba África con Europa y a la vez tenía salida al mar Mediterráneo. Era una tierra que tenía campos ricos, fértiles para el cultivo, ni hablar los valles fértiles que había en la localidad esa. Ahora, lo más importante es que la tierra de Canaán era el regalo de Dios para Israel. Cerca de 7 siglos antes de que se escriba el libro de Josué, se viva la vida de Josué, Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 7, lo siguiente: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Saben? Dios separó esta propiedad de Canaán para su pueblo y separó a la vez a su pueblo para que éste sea de bendición para el mundo. Dios le prometió a Abraham, en mismo Génesis capítulo 12, que de él iba a ser una nación grande y que lo iba a bendecir y lo iba a engrandecer para que su nombre sea de bendición a muchos. Es por eso que los hebreos eran los mensajeros del pacto de Dios para una futura constelación de personas. Es a través de los hebreos que Dios iba a llegar a alcanzar a todas las naciones del mundo a través del Evangelio. Ahora es interesante porque Israel es el pergamino sobre el cual se escribiría la historia de la redención de Dios. Y es interesante ¿por qué? Porque en esa tierra de Canaán que los israelitas iban a poseer, a futuro se iba a construir la ciudad de Jerusalén. Se iba a construir la aldea de Belén. Iban a vivir los profetas expresando profecías sobre la venida del Mesías. Y lo más importante, se iban a hacer sacrificios en el templo que apuntaban al Cordero eterno de Dios. Pero aún lo mejor de todos es que en esa tierra de Canaán, en el futuro, nacería el Redentor de la humanidad. El Redentor de la humanidad iba a caminar sobre esa tierra, iba a vivir toda su vida en esa tierra y al final de sus años iba a mojar esa tierra con su sangre cuando iba a morir en la cruz. Y a los 3 días de muerto haría temblar esa misma tierra por el poder de su resurrección.
¿Se dan cuenta por qué es tan importante la tierra de Canaán? ¿Sabes? El libro de Josué, hermanos, no se trata acerca de reclamar una propiedad para un pueblo desplazado como eran los israelitas. Se trata de preservar el escenario para el plan de redención de Dios. Por eso Satanás va a realizar una contraestrategia de ataque. ¿Para qué? Para contaminar la tierra prometida y adelantarse al niño prometido que iba a ser el Mesías. Por eso su plan es destruir al pueblo de Dios para destruir la obra de Dios. Es interesante porque así como los israelitas iban a tener una batalla espiritual por conquistar ese escenario que sería el teatro de la expresión de la redención de Dios, cuando Cristo nacería en Palestina, en Israel, haría su ministerio, daría su vida al rescate por todos y resucitaría. Pero saben, así como la batalla que iba a tener Josué y los israelitas, así nosotros también tenemos una batalla. Pero es una batalla espiritual. Porque Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. ¿Sabes? Tenemos lucha contra espíritus malignos en los lugares celestiales, con Satanás y con los demonios. Ahora es interesante porque antes de introducirnos en el estudio de Josué, es ver que ellos deambularon muchos años en el desierto. Pero ahora vamos a ver en Josué capítulo 4, vamos a ver que ellos pueden entrar a la tierra prometida. Y es interesante porque, ¿saben? A Satanás muchas veces no le incomodan los días en el desierto. Pero ahora que estás comenzando tu vida como creyente en la tierra prometida, atreviéndote a caminar por fe, sin miedo, apoyándote en la gracia de Dios, no escuchando la culpa, ¿sabes? Satanás te tiene en la mira. ¿Sabes? Estás en territorio enemigo, hermano. Y ¿sabes? Así le pasó a Josué. Vemos que después de casi 5 siglos, los hebreos por primera vez están acampando en Canaán. Vemos que muchos se habían estado esperando, como el mismo Josué o el mismo Caleb, 40 años para ver el cumplimiento de la obtención de la tierra de Canaán. Ahora es interesante, pongamos a Josué capítulo 4. Y fíjense lo que dice el versículo 1 al 3. Josué capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Interesante. ¿Saben? Dios hace un milagro. Dios abre las aguas del Jordán, lo mismo que hizo con el Mar Rojo. Los israelitas cruzan, ponen su pie en la tierra de Canaán. Y es interesante porque vemos que Josué da una orden. Da la orden de ¿qué? De elegir un referente por cada tribu, o sea, 12 referentes en total porque eran 12 tribus, y les pide que en el medio del Jordán, donde están los pies de los sacerdotes trasladando el arca, que dice que saquen una piedra cada uno. 12 piedras. Ahora es interesante porque después que cruzan el Jordán, ¿se imaginan la emoción exuberante de estos israelitas después de 5 siglos de cumplirse esa promesa? ¿Se imaginan el deseo que tenían ellos de conquistar ya la tierra? Porque fíjense que interesante lo que dice el versículo 13 del capítulo 4. Fíjense lo que dice el versículo 13. Después que cruzan, dice: como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. ¿Sabes qué interesante? Que ellos apenas cruzan el Jordán y ya entran en la tierra prometida en Canaán. Ya habían preparado 40.000 hombres armados con espada en manos. ¿Sabes para qué? Para ir y combatir al primer pueblo que tenían delante. ¿Y saben cuál era ese primer pueblo que tenían por delante? Jericó. Es entendible el entusiasmo de ellos. Después de casi 5 siglos, cruzamos el Jordán, entramos a la tierra prometida que Dios nos prometió. Ahora vamos a conquistarla. Preparamos a 40.000 hombres y vamos a batallar, porque Dios ya nos ha dado esa tierra. Ya estamos listos. Pero ¿saben lo que es interesante de todo? Es que Dios los detuvo. Dios los detuvo. ¿Y saben por qué Dios los detuvo? Porque ellos no estaban listos aún para ir a la batalla. ¿Y saben por qué no estaban listos? Porque Dios tenía que ofrecerles una palabra más. Dios los detuvo
en virtud de 2 órdenes que él preparó para darle a los hebreos antes de conquistar la tierra prometida. 2 órdenes que vamos a ver en esta mañana que son fundamentales para nosotros si querés ir a conquistar Jericó, y que muchas veces olvidamos porque nos creemos que estamos listos, pero en realidad no lo estamos. Vamos a ver la primera orden. Vimos que Josué le ordenó a 12 hombres, uno de cada tribu, que regresasen al lecho del río, y en el mismo lugar donde los sacerdotes habían parado, les ordena tomar 12 piedras. Ahora fíjense que mientras el pueblo observaba y las aguas regresaban a su cauce después de haber cruzado el Jordán, vemos que Josué empezó a amontonar las piedras. Y cuando colocó la 12ª piedra, la última, ¿saben? Josué se volvió al pueblo y le dijo lo siguiente, versículo 20 al 24. Vamos a leerlo. Y vamos a sacar la primera enseñanza. Versículo del 20 al 24. Dice así, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que le temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Saben cuál es la primera orden de Dios para los israelitas? Recuerda. Recuerda lo que Dios ha hecho. Registra tus logros en tu autobiografía. Capta este cruce en tu memoria, creyente. ¿Saben? Antes de mirar hacia adelante, hermanos, hacia Jericó, mira hacia atrás, hacia el Jordán, y ve lo que Dios hizo allí. ¿Saben, hermanos? Muchas veces la vida nos presenta un montón de desafíos hacia adelante. Desafíos difíciles. Desafíos que representan un conflicto muchas veces. Pero ¿sabes? El Señor nos ordena recordar lo que Él ha hecho en el pasado. Dios ha sido fiel con tu vida. Dios ha respondido muchas oraciones. La fidelidad de Dios nos ha sostenido a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Sabes? Muchas veces antes de mirar hacia adelante, debemos mirar hacia atrás y ver cómo la mano de Dios nos sostuvo. Antes de mirar hacia adelante, Jericó, mira hacia el pasado, mira hacia el Jordán y observa lo que Dios hizo allí. Hay una hermosa historia que se las voy a leer, que es real, que le pasó a un creyente, que un día me la compartió y la anoté. Y ¿sabes? Es interesante, porque dice así, se las leo, porque textual es palabra del Padre que me lo dijo. Dice, hace algunos años, mi hija me recordó lo de Josué. Una mañana íbamos de camino a la escuela y ella notó que mientras yo manejaba estaba algo ansioso y preocupado. ¿Por qué estás tan callado, papá? Vieron cómo son los niños, ¿no? Se dan cuenta de nosotros como papá estamos preocupados. ¿Por qué estás callado? Le dije que estaba preocupado porque no sabía si iba a poder cumplir con la entrega de fecha de un trabajo. Todos sabemos, ¿no? Lo que es trabajar y tener que cumplir con una responsabilidad y llegar a tiempo. Entonces, la niña le contestó a la hija, le dice, ¿acaso papá no has entregado otros trabajos? Sí, le dije. ¿Y cuántos, papá? Que preguntó, ¿no? Y le dije, he presentado 15 trabajos antes. Entonces le dice, papá, ¿pero alguna vez no has entregado un trabajo a tiempo? No, le contesté. Siempre a tiempo. Y fíjense lo que le contesta, una criatura. Quiere decir que Dios ya te ha ayudado 15 veces. Y yo dije, sí. Si Él te ha ayudado ya 15 veces, ¿no crees que te va a ayudar en esta? Traducción. ¿Sabes qué le está diciendo esta niña a su papá? Amontona algunas piedras, papá. Recuerda ese momento. Recuerda cómo Dios te ayudó en el pasado. ¿Por qué no va a ser ahora? ¿Saben, hermanos? Satanás no puede recurrir a tu testimonio. ¿Sabes cuál es tu mejor arma contra los ataques del enemigo? ¿Sabes cuál es la mejor arma? Una buena memoria. ¿Sabes? Somos olvidadizos. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
¿Sabes? El mejor arma de contraataque que tenés ante las acusaciones, el ataque, la duda, es una buena memoria. Es recordar lo que Dios hizo en tu vida, mostrando su fidelidad. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que crear en nuestro corazón una sala de trofeos. Y cada vez que experimentes una victoria en Dios, tenés que colocar ese recuerdo en un estante. Antes de hacer frente a un reto, hermano, haz un recorrido de los logros de Dios en tu vida. Mira todos los cheques que Dios endosó a tu favor, todas las bendiciones que recibiste, todas las oraciones que Él ha contestado. O si no, imitemos a David. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando no era rey. ¿Se acuerdan cuando Israel estaba enfrentando a los filisteos? El gigante Goliat, que nadie se atrevía a enfrentar porque tenían miedo. Y apareció el pequeñito David, un pastor. ¿Sabes? Tenemos que imitar lo que hizo él. Porque en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 36, anotarlo, léelo en tu casa, porque es hermoso. ¿Sabes lo primero que hizo él? Él recordó cómo Dios le había ayudado a matar a un león y un oso. ¿Sabes? Le hizo frente a su futuro revisando el pasado. No vayas nunca a Jericó sin primero haber recordado lo que Dios hizo en el Jordán. Amén. Amén. Recuerda lo que Dios ha hecho, hermano. Hermana, ten memoria para enfrentar el futuro. Ahora, interesante, ¿no? Porque después de esta enseñanza que Josué le da a los israelitas, me imagino, los soldados varones impacientes diciéndole a Josué, bueno, listo, ya está, perfecto. Ya acomodamos las piedras, ya hicimos una conmemoración del momento. Ahora sí, Josué, vamos a pelear por los de Jericó, vamos a conquistarlos, vamos a destruirlos. ¿Sabes? Dios los detiene aún más. Les dice, no, todavía no es el tiempo. Tengo otra instrucción que darte. Y fíjense lo que dice Josué capítulo 5, versículo 2. Y ahí vamos a ver la segunda instrucción, la segunda orden. Josué capítulo 5, versículo 2. Dice así: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Saben cuál es la segunda orden que Dios le da a los israelitas? La primera dijimos, recuerda lo que Dios... ¿Recuerda lo que? No sé, perdón. Recuerda de los beneficios que Dios te dio. Lo que Dios ha hecho. Muy bien, gracias, Rubina. Segundo, recuerda de quién eres. Recuerda de quién eres. Fíjense que acá Josué da la orden de que los varones, los hombres, se circunciden. Es interesante porque la circuncisión fue establecida 600 años antes por medio de Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 11, lo siguiente: la circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. ¿Saben? 8 días después del nacimiento de un bebé varón, la Biblia nos dice que se le separaba simbólicamente. Y, lo voy a explicar con delicadeza, su órgano de identidad masculina era alterado a través de la circuncisión. Y esto representaba que una señal de que él ya no era pagano, sino que no conocían a Dios, sino que él ya era un hijo del pacto. Él pertenecía a Dios. Ahora es interesante porque parece que los israelitas, después de tantos años de peregrinar en el desierto, se olvidaron de esta práctica. Se olvidaron de esta instrucción. Por eso era necesario volver a practicarla. Ahora, ¿saben? El acto de la circuncisión, cuando se efectúa en otra edad, en otra etapa de tu vida, ya cuando sos más adulto, es muy doloroso, hermano. Me cuesta mucho jurarlo. ¿Saben? El presentar a estos hombres a la circuncisión iba a dejarlos en una situación de convalescencia, de dolor, que los impedía poder en semanas combatir a un enemigo. Ahora esto es medio contradictorio de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque si estos hombres iban a estar convaleciéndose y curándose de la herida de la circuncisión, esto hacía que estos estén expuestos ante los enemigos que tomaban nota de esto. Y no solamente estaban expuestos los hombres, las mujeres y los niños. ¿Acaso no era necesario reservar fuerzas para defenderse? Y estas son las cosas que nos confunden de Dios. Dios, ¿cómo nos ordenás hacer esto? Nos estás exponiendo. Sean hermanos, a Dios muchas veces no le preocupan tus números, ni tus músculos, ni tu energía, ni tu talento.
¿Sabes qué le preocupa a Dios? A Dios le preocupa que vos recuerdes a quién le perteneces. Por eso en Josué capítulo 5, versículo 9 dice lo siguiente. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Saben? El oprobio de Egipto, ¿saben qué significa para Dios? ¿Saben qué le estaba diciendo a los israelitas esto del oprobio de Egipto? Estaba hablando de la humillación, de la esclavitud a la cual ellos habían sido sometidos para insulto y deshonra de otras naciones. ¿Sabes? Está diciendo Dios acá que es tiempo de que ellos vuelvan a reclamar su primogenitura como el pueblo escogido de Dios. Y acá la circuncisión que Dios está ordenando es una separación simbólica del pasado. Este acto declaraba una nueva identidad para los israelitas. Dios les está diciendo a ellos: ya no eres quien eras, ahora eres mío. Ya no son esclavos, son libres. Ya no están en esclavitud, ahora han sido liberados. ¿Saben? A Dios le importa que vos sepas a quién le perteneces. ¿Saben cuál era el mensaje de Dios a los hebreos? Recuerden de quién son ustedes. ¿Y saben cuál es el mensaje de Dios a nosotros hoy? Recordemos de quién somos, hermanos. ¿De quién somos, iglesia? ¿De quién somos? De Cristo Jesús. ¿Y saben por qué digo esto? Porque lo dice la Biblia. ¿Saben? En cierto sentido, todos los creyentes hemos sido circuncidados. Y aunque esta noticia sea nueva para ti, no lo es para la Biblia. ¿Sabes? En Colosenses, capítulo 2, versículo 11, nos dice que fuimos circuncidados. Porque dice lo siguiente: en Él, hablando de Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Saben, hermanos? Nosotros fuimos circuncidados, pero no mediante el método corporal que utilizaban los judíos. ¿Sabes? Cristo llevó a cabo en nosotros una circuncisión espiritual. Es decir, nos quitó de la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Sabes? Cristo cortó la vieja vida. Él separó de ti el poder del pecado y la muerte. ¿Sabes? Ya no eres la persona que solías ser. Tu yo antiguo ya no existe en Cristo. La vida antigua ya no tiene poder. ¿Sabes? Cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado. Pero cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. ¿Sabes? Eres un nuevo tú. Eres una nueva persona en Cristo. ¿Sabes, hermano? Cuando el diablo se acerque a acusarte, enfréntalo, pero con la palabra, diciéndole: yo estoy muerto para ti. No le des cuartel al enemigo cuando viene a acusarte y generar culpa. No le creas sus mentiras, hermanos. No aceptes sus acusaciones, no te asustes. No dejes que Él saque a la luz tus errores pasados. Dile quién eres en Cristo. ¿Sabes? Él no tiene recurso ante esta verdad, porque Él sabe quién eres. ¿Sabes qué quiere hacer Satanás? Quiere que te olvides de quién eres tú. Y muchas veces lo logra. ¿Por qué? Porque nos falta memoria. ¿Sabes? Hemos sido comprados con sangre. Pertenecemos a Dios. ¿Saben cuál es el secreto para sobrevivir en territorio enemigo? Recordar, hermanos. Recordar lo que Dios ha hecho y recordar de quién eres. ¿Sabes? Los hebreos hicieron lo que Dios ordenó. ¿Y sabes qué pasó? Como consecuencia de eso, Dios los protegió. Fíjense lo que dice Josué capítulo 5, versículo 1. Josué capítulo 5, versículo 1. Dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¡Oh! Desfalleció el corazón de los enemigos de Israel, porque se dieron cuenta
que el Dios de Israel es un Dios poderoso y que el Dios de Israel bendice a aquellos que lo obedecen. ¿Sabes? La devoción de los israelitas trajo como consecuencia la protección de Dios. ¿Sabes, hermanos? Allá afuera hay una guerra espiritual real. Pero ¿sabes cuál es lo positivo de eso? Es que esa guerra ya fue ganada. O sea, el mismo Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice lo siguiente: que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben, hermanos? Satanás es un ángel caído que tiene el tiempo contado. No permitas que interfiera con tus días de gloria. Neutralízalo. ¿Y cómo lo neutralizo? Recordando lo que Dios ha hecho. Enfrenta el futuro recordando el pasado. Y sobre todas las cosas, recuerda quién eres. Mejor dicho, de quién eres. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo y recuerda de quién eres. Y sabes, no eres el que solía ser. Eres un hijo de Dios. Y entonces, y solo entonces, estarás listo para hacer frente a un Jericó. Querido hermano, querida hermana, la vida trae desafíos. La vida trae momentos difíciles. La vida te hace enfrentar a los Jericó. Y son más poderosos muchas veces que nosotros. Nosotros ingenuamente nos creemos preparados. Y queremos afrontar un proyecto, un propósito, un plan, un servicio para Dios con nuestras fuerzas. Y nos olvidamos muchas veces de estas dos órdenes. De recordar lo que Dios ha hecho. Y cuando tenés un futuro gigante, inmenso ante tu vista, muchas veces claudicamos porque la situación que tenemos que enfrentar es mucho más grande que nuestras propias fuerzas. Pero sabes, cuando tenemos que volver sobre nuestros pasos y mirar hacia el pasado, mira esa repisa de trofeos en el cual coleccionás la victoria que Dios dio a tu vida en distintos lapsos de tu vida cristiana. Aliméntate de ese recuerdo y ve cómo la fidelidad de Dios te sostuvo. Y recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. No permitas que el enemigo, con la culpa, con la acusación, con tus errores, pueda derrumbar la esperanza que tenés en Cristo Jesús. Recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. Amén. Oramos. Señor Dios, gracias por tu palabra, Señor. Señor, necesitamos recordar constantemente. Nuestra mente, Señor, es una mente volátil, inconstante, limitada, Señor. Por eso, como hoy compartía el hermano Alejandro en la cena, Señor, cuando, Señor, participamos de los símbolos, debemos recordar cómo esos símbolos representan cómo el Cristo crucificado dio su vida por nosotros para comprarnos y ser de su propiedad, cuando éramos pecadores perdidos, Señor. Pero, Señor, ¿cómo tenemos que recordar esos símbolos constantemente? Todas las semanas cuando nos reunimos, Señor. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos, Padre. Y tú lo sabías. Por eso el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí. Tenemos que ejercitar la memoria, Señor. Padre, ayúdanos a bendecir tu alma y a no olvidar ninguno de tus beneficios. Ayúdanos a recordar lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, porque es un reflejo de tu fidelidad. Pero ayúdanos a recordar de quién somos, Señor. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Todopoderoso, a los cuales tenemos como destino la patria celestial. Padre, ayúdanos a afrontar esta guerra espiritual, sabiendo que el enemigo va a hacer todo lo posible para borrar de nuestra mente estas grandes verdades. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.